¿Se puede permanecer sin aprender a vivir en humildad? Hoy quiero que hablemos de algo que no siempre hemos dedicado el tiempo para enseñarlo, pero que es siempre cuando dejamos que pase el tiempo empieza a revelarse poco a poco. Es la palabra humildad. No como concepto, porque muchas veces tal vez logramos hablar un poquito sobre el concepto de lo que es la humildad o la forma de la apariencia, pero la humildad no es una actitud momentánea. Queremos estudiar, que hablemos hoy de la humildad como un fundamento, porque estos episodios finales de esta serie, que ya vamos concluyendo, estamos llegando a un punto donde ya no se trata solo de lo que haces en el ministerio, sino de lo que está sosteniendo la permanencia en él. Y ahí es donde la humildad deja de ser opcional y se vuelve necesaria. Durante años, Dios me ha permitido poder ver personas con un llamado genuino, con dones reales, con capacidades extraordinarias, personas que comenzaron muy bien, pero también he visto como algunos en sus procesos se fueron deteniendo en el camino, no por la falta de talento ni la falta de oportunidades, porque las oportunidades se les abrían, tenían el don, el talento, habían puertas abiertas, pero ¿qué ocurrió? Algo sucedió con ellos. No era la falta de talento, ni la falta de esas puertas que se abrieron hacia ellos, sino por algo mucho más silencioso, algo que no se percataron, y fue la ausencia de la humildad. Y esto es fatal en el ministerio, porque el talento puede llevarte a una posición, puede acomodarte, pero la humildad de la que te va a permitir poder permanecer en ella. Y el talento puede hacer que otros te escuchen, pero la humildad es la que hace que otros puedan confiar en ti. Y es muy importante que lo veamos de esta forma. El talento puede llamar la atención. Te pueden admirar, te abren esas puertas, te llaman, te toman en parte. Pero la humildad es la que va a empezar a construir esas relaciones duraderas. Porque las puertas se abrieron, pero puede que con el tiempo la falta de humildad empieza a alejarte, empieza a cerrarte puertas. Y la humildad, cuando nosotros la trabajamos, la construimos, la tenemos como un fundamento, es la que va a construir esas relaciones duraderas. Y esto no es teoría, esto es experiencia. Son cosas que hemos visto, hemos vivido con el paso del tiempo. Es lo que he visto una y otra vez en el ministerio. Lo he podido vivir, lo he podido ver a través de tantos años. Por eso es que este tema aparece en la etapa, precisamente, ya llegando al final del legado. No se habla de la humildad al inicio, se habla ya en la etapa final del legado. Porque la humildad no se entiende como les digo, no se entiende cuando todo es nuevo. Se entiende cuando ya tienes las responsabilidades, cuando ya tienes el reconocimiento, cuando ya tienes una voz. Ahí es cuando ella entra. Y ahí es donde realmente se empieza a ver la prueba. Déjame hacerte unas preguntas. Unas preguntas que son necesarias, aunque sean incómodas, pero son necesarias. Recordemos que estamos trabajando en nosotros, es una serie de formación, no es una serie de levantar el ánimo ni de frases bonitas. Esta serie es para confrontarte, para incomodarte, para hacerte pensar y ver qué estoy haciendo yo en el ministerio, cómo estoy trabajando, qué estoy haciendo. La primera pregunta: ¿cómo reaccionas cuando alguien te corrige? A nadie nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Pero ahí es donde vemos la humildad, cómo yo reacciono cuando alguien me corrige.
¿Cómo reacciono cuando alguien señala algo que no te gusta escuchar? ¿Cómo reaccionas a eso? Cuando alguien con menos experiencia te da una instrucción, ¿la recibes? O cuando tus ideas no son tomadas en cuenta. Porque la humildad no se demuestra en la prueba. Ella se demuestra en medio de la corrección, se demuestra en medio del desacuerdo y se demuestra en los momentos donde tu carácter es confrontado. Ahí te das cuenta cómo está tu humildad. Y he aprendido a través de estos años que la humildad no nos hace pequeños, jamás, al contrario. La humildad no te hace pequeño. La humildad hace que seas una persona, que seas un danzor enseñable. La humildad no te debilita, al contrario, ella te prepara. No te va a limitar, ella te va a proteger. Y eso es la parte del mensaje central del libro El Legado y de esta serie que nació de él. Porque el ministerio no se sostiene por el talento, ya lo hemos estudiado anteriormente, se sostiene por el carácter, no se va a sostener por los dones, podemos tener un sinfín de dones, se va a sostener por la formación que tú tienes, no se va a sostener por la visibilidad, se va a sostener por la humildad. Por eso quiero dejarte una inquietud que va más allá de lo que es el conocimiento, no sobre lo que sabes, es sobre lo que estás dispuesto a aprender. Porque podemos conocer mucho, pero cuando no estamos dispuestos a aprender, es el problema. ¿Y cuántos se han detenido porque no están dispuestos a aprender más? No están dispuestos a recibir de otras personas. Por eso te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir siendo enseñado cuando ya tienes experiencia? Porque cuando tenemos mucha experiencia nos sentimos que somos todo, que ya lo sabemos todo. Pero ¿estás realmente dispuesto a seguir aprendiendo, a ser enseñado a pesar de que tengas experiencia? ¿Estás dispuesto a escuchar cuando crees que ya entiendes? ¿Estás dispuesto a corregirte cuando otros te observan? Porque la permanencia del ministerio no depende de cuánto sabes. Esta va a depender de cuánto te dejas formar. Y por eso quiero que en el próximo episodio vamos a entrar en uno de los momentos más reales del proceso. Va a ser ese punto donde muchos se cansan, donde otros se detienen y donde algunos abandonan. Y quiero que sea una conversación que comienza con una pregunta directa, sin adornos, una pregunta directa. ¿Se puede continuar cuando el proceso se vuelve largo? ¿Qué hacen muchos danzores cuando el proceso es largo, cuando el proceso se extiende, cuando no vemos una respuesta? ¿Se puede continuar cuando el proceso se vuelve largo? Les dejo con esa pregunta para meditar y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.